Muy bien, buenos días, bienvenidos. Buen día, Liz. Buenos días. Vamos a ir inmediatamente con Aguirre de los Santos, Stephanie, Ya, Licen. ya con el tema Actividad Económica Mundial 2021. Así que puede compartir Stephanie y empezar. Ya, Licen. ¿Se ve, Licen? No, por el momento no se ve. Nada, nada. Ay, Ya, ¿se ve la diapositiva? ahora sí se ve. Adelante. Ya. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Voy a presentar el tema actividad económica mundial. Ya. Durante la primera parte del año, la pandemia del COVID-19 continuó representando un elevado costo global en términos de mortalidad. Se registraron mayores rebrotes y olas de contagio en medio del surgimiento de nuevas variantes. Y debido a todo esto, ha habido una mala economía, se podría decir, ¿no? Porque muchas cosas se vieron afectadas. Desde finales del 2020, la curva de contagio global experimentó una nueva aceleración. Lo propio sucedió a inicios de marzo, donde una nueva ola de infecciones fue evidente en América del Sur, en India. Ahí vemos cómo va subiendo, ¿no?, la tasa de mortalidad. En este marco, las campañas de vacunación han supuesto un significativo avance para limitar la propagación y fatalidad del virus. Sin embargo, el acceso fue limitado y el progreso desigual, porque no se sabía si iba a seguir aumentando o si esta vacuna de verdad iba a funcionar, ¿no? La recuperación económica avanzó, pero con niveles de incertidumbre, que si bien han descendido los contagios, aún son elevados. Aún con la vacuna siguen habiendo casos y todo sigue sin saber qué va a pasar, ¿no? En América del Sur, la recuperación ha sido más lenta. El contexto regional estuvo caracterizado por olas de contagio que han sido prácticamente continuas y al momento se experimenta una nueva aceleración de casos. Ahí vemos en el cuadro cómo los casos siguen subiendo. Como resultado, se calcula que el impulso externo relevante para Bolivia fue positivo, con altas divergencias en el desempeño de los socios comerciales. Se estima que en el primer trimestre del año el ímpetu externo para Bolivia se explicó principalmente por el impulso de la economía china. Bueno, eso es mi parte que me tocó, Licen, de la economía. Gracias. Muy bien, gracias. En conclusión, Stephanie, ¿cuál es su conclusión? En conclusión, que bueno, no, ahora está con el tema de las vacunas y bueno, es como que se espera que eso pueda, que el COVID deje de avanzar y la economía mejore, ¿no? Ya que se ha visto afectado en muchos temas. Muy bien, gracias. Pasamos con John Brian Ávila.
Muy bien, vamos con John Bryan, por favor. ¿Se ve mi pantalla, Lisa? Lisa, ¿se puede ver mi pantalla o no? Ahora sí se ve. Sí, se ve. Ok. ¿Puedo empezar, Lisa? Empieza, empieza. Ok. Bueno, a mí me tocó. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. A mí me tocó exponer sobre la inflación internacional y la política monetaria. Bueno, la inflación internacional, política monetaria. En Latinoamérica, la región con inflación más alta del mundo es, en el 2021 es de 9,3%. Dice que el FMI, que significa el Fondo Monetario Internacional, para el 2022, el FMI estima que la inflación en Latinoamérica baje hasta un 7,8%, después de alcanzar el 9,3% durante el 2021. El Fondo Monetario Internacional estima que Latinoamérica tendrá una inflación del 9,3% en 2021, lo que significa que será la región con mayor aumento de precios del mundo, según el nuevo informe de Perspectivas Económicas Globales, WEO en sus siglas de inglés. Durante el primer semestre de la gestión 2021, la pandemia del COVID-19 continuó generando elevadas tasas de contagio y de mortalidad. A nivel global, se reportaron mayores rebrotes y olas de infecciones en medio del surgimiento de nuevas variantes potencialmente más contagiosas. En este contexto, el avance de la vacunación ayudó a reducir el número de contagios. Sin embargo, esto solamente ha sido evidente en un número contado de economías avanzadas que, en virtud a su capacidad financiera, coparon gran parte de aprovisionamiento global de vacunas, mientras que la mayor parte de los países enfrentó fuertes limitaciones en la provisión de estas, lo cual provocó rasgos importantes en los programas de inmunización. A pesar de este contexto, caracterizado por la elevada incertidumbre, la preocupación económica mundial avanzó, aunque la divergencia del desempeño entre países y sectores fue evidente, siendo las economías emergentes y en desarrollo las más rezagadas en su recuperación. En contraposición, el mejor desempeño de unos cuantos países impulsó el comercio global.
y la producción industrial, incrementando el precio de las materias primas incluso por encima de niveles previos a la pandemia. En esta coyuntura, la inflación aumentó especialmente en las economías avanzadas, sumándose otros factores como los mayores costos de transporte y restricciones de oferta que afectaron las cadenas de suministro global. No obstante, los bancos centrales de las economías avanzadas mantuvieron los estímulos monetarios, puesto que consideraron que los repuntes de inflación eran de carácter transitorio. El dinamismo de la economía a nivel global favoreció el incremento de los precios de las materias primas exportadas de Bolivia, especialmente en minerales y soya y derivados. Al primer trimestre se registró un superávit en cuenta corriente después de 6 años, gracias al crecimiento de las exportaciones de las remesas familiares recibidas, lo que a su vez contribuyó a aminorar la presión sobre los activos de reserva. Pero por su parte, en la cuenta financiera se presentó una emisión neta de pasivos, destacando el incremento de los flujos de inversión extranjera directa. Y por último, la deuda externa continúa en niveles sostenibles en términos de solvencia y liquidez. Naturalmente, el contexto global del COVID-19 se vio reflejado en el territorio nacional, registrándose entre los meses de diciembre del 2020 a marzo del 2021 y abril a julio del 2021. La segunda y tercera ola, respectivamente, de la pandemia en Bolivia. Todo esto marcó, junto a un ambiente político y social estable, permitió que el país inicie la recuperación económica en un ambiente de estabilidad sin presiones inflacionarias. Por su parte, la inflación se mantuvo en niveles bajos y estables. En efecto, la inflación en junio se situó en las secciones inferiores del rango de proyección anunciado en el IPM de enero del 2021. Para el segundo semestre del 2021, la evolución del escenario internacional continuará sujeta a factores que generan un nivel de incertidumbre mayor al habitual. Si bien las perspectivas para el fin de gestión del 2021 se han corregido al alza, la recuperación entre economías avanzará en diferentes velocidades, siendo América del Sur una de las regiones que enfrentará un contexto más adverso debido a los factores estructurales. Y como también se prevé que la inflación global sea mayor debido a una combinación de factores transitorios y presiones sobre la oferta. No obstante, se espera que los bancos centrales mantengan la orientación expansiva de sus políticas monetarias en líneas generales al considerarse estos repuntes como transitorios. Y en el ámbito nacional se prevé que las acciones de política económica coordinadas permitirán que la economía se mantenga en senda ascendente. Eso quiere decir que en Bolivia estamos estables, con estabilidad macroeconómica como la observada en los últimos meses. Se espera que el crecimiento del PIB, que es el Producto Interno Bruto nacional, alcance a la cifra proyectada del PPFF 2021 como el resultado del buen desempeño generalizado de los sectores económicos. Y por su parte, se espera que la inflación para el cierre del 2021 termine en torno a 2,6%, dentro de un rango
sesgado a la baja entre 1,2% y 3,2%. Ante este escenario, las políticas monetarias y cambiarias continuarán orientadas a conyugar con la recuperación de la actividad económica nacional. Sin embargo, en el caso de materializarse algunos riesgos, al igual que en otras circunstancias y en el marco de sus competencias, el Banco Central de Bolivia aplicará los instrumentos de política a su disposición con el propósito de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y social del país. Como podemos ver acá se observa la inflación proyectada en porcentaje. Está desde el año 2020 al 2021. Ahorita está del 2021 es un 2,6. Y acá igual podemos ver la base del 2016, la anual acumulada y el mensual del año 2021. Eso sería todo, Licen. Muy bien, muy bien. Anotado entonces. Vamos con Brichel Castro y de ahí enganchamos con María Teresa Claros. Ya, vamos Brichel y después María Teresa. Ya dicen. Ustedes empiecen nomás, comparten y empiezan. Ya, buenos días, Lice, buenos días, compañeros. Bueno, mi nombre es Brichelle Castro Sanguino y en esta ocasión voy a hablarle un poco sobre los mercados financieros internacionales. Para empezar, voy a hablar sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro y para entrar más en contexto, voy a explicar un poco sobre los estímulos monetarios en Estados Unidos, que he subrayado en la presentación. Bueno, este estímulo monetario, como sabemos, en el 2020, que es donde 2019-2020, cuando se generó la pandemia, Estados Unidos en esa gestión decidió realizar un estímulo monetario. Bueno, este consistía en poder inyectar dinero en la economía de su país, de Estados Unidos, mediante la compra de bonos del Tesoro, que validaban alrededor de 120 mil millones de dólares. Esto para poder hacer frente a esta pandemia y que su economía no se vea tan afectada. Bueno, esto a principio de la gestión 2021 se generó un poco de inflación en el país, por lo que el mismo Estados Unidos decidió reducir este estímulo monetario. Entonces se generaron preocupaciones sobre la inflación, así como cierta incertidumbre con relación a esa reducción, ya que si de alguna manera esta ayudó a los ciudadanos a realizar esa reducción, las condiciones financieras que eran más fáciles de adquirir, de financiamiento, se endurecieron, así como también los costos de financiamiento aumentaron debido a esa expectativa que había de una futura recuperación de la economía mucho mejor, ¿no? Más firme, por lo que en este marco los rendimientos de los bonos del Tesoro de las economías avanzadas y emergentes, como sabemos son aquellos países en vía de desarrollo, fueron mayores que la de Estados Unidos, como se puede ver aquí en el gráfico. El amarillito es el rendimiento de los bonos de Europa versus el rendimiento del Tesoro de Estados Unidos, que fue en menor proporción. Continuando, tenemos los mercados de renta variable. Como sabemos, estos mercados son aquellos en donde se negocian lo que son las acciones, porque estos son considerados de renta variable porque no se sabe con exactitud el rendimiento que se va a obtener de esta inversión. Por lo que en este mercado los precios de las acciones continuaron en general con ganancia, pero en el caso específico de América del Sur, que comprende aquellos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia,
las nuevas olas de contagio, así como también la revisión de sus calificaciones de riesgo, que en sí hubo una bajada en estas calificaciones de riesgo soberano. Algunas de las economías de esta región tuvieron mayores cambios, ¿no? Y retrocesos en sus índices bursátiles. Estos índices bursátiles son aquellos que les ayudan a los inversionistas a poder saber cómo está actuando el mercado y poder así también hacer un análisis y poder ver las mejores opciones a la hora de medir el rendimiento, la rentabilidad de ese mercado, así como también el riesgo y saber si invertir o no, ¿no? En aquellos países. Entonces, esto generó mayor percepción en cuanto al riesgo del país de la región, hablando de América Latina. Como se puede ver aquí en el gráfico, tuvo una tendencia un poco variable hasta marzo del 2021, que fue el pico más alto, y luego esta fue disminuyendo, ¿no? Luego tenemos los flujos de capital. Bueno, estos flujos de capital hacia la economía emergente, que la economía emergente, como dije anteriormente, son aquellos países en vía de desarrollo, aquellos que crecen por sí mismos mediante sus producciones industriales y la venta y exportaciones. Bueno, estas economías fueron diferenciados, ya que en general perdieron impulso, su crecimiento perdió impulso. Si bien los inversionistas continuaron con la toma de riesgo, vieron sus previsiones en esta gestión, hablando de 2020, cuando aún seguía la pandemia hasta la fecha, y fueron más selectivos a la hora de destinar los flujos, descontando a China de los flujos netos de capital, estas se redujeron, ¿no? Como se puede ver aquí en el gráfico, en cuanto a acciones y deuda de los flujos de capital, su tendencia fue un poco variable hasta noviembre del 2020 y a inicios de febrero sus flujos fueron positivos, pero de ahí en adelante estos volvieron a bajar, siendo negativos. Y esto también fueron parte de ciertos factores epidemiológicos que influyeron en la toma de riesgos y que afectaron a estas economías, ¿no? Ya que en algunos países, en algunas economías las olas de contagio fueron mayores, así como también el progreso de las vacunas que se están dando fueron un poco más lentos, entonces la recuperación o la apertura de estas economías pues no se dio de la mejor manera, no se dieron incompletas. Y por último, la depreciación de las monedas en América del Sur. Bueno, las monedas de estos países de la región se depreciaron en medio de una alta volatilidad, ¿no? Ciertas variables que influyeron en sus mercados cambiarios, que estos mercados son donde se realiza el tipo de cambio de la moneda de origen del país respecto a la de otro país, en este caso hablando específicamente del dólar. Bueno, en Brasil, por ejemplo, la moneda tuvo un desempeño un poco variable debido a la reanudación que se dio del programa de transferencia de emergencia a la familia, que se dio desde abril. Este programa es un programa que el gobierno dio a aquellas personas como ayuda, ¿no? a las familias más vulnerables durante la pandemia, para que éstas puedan sustentarse y también así evitar que estas mismas caigan en la extrema pobreza, que es lo que ellos trataban de evitar. Entonces por eso generaron este programa y es por eso que también su desempeño fue un poco variable. Y hablando de forma general, ya la depreciación de las monedas tanto de Argentina, Colombia y Perú fueron las que tuvieron un mayor incremento en el riesgo soberano. Como sabemos, Argentina, y es de conocimiento general, es uno de los países que cuenta actualmente con un alto nivel de inflación. Es el que le sigue a Venezuela en América Latina. Entonces, ha sido uno de los que tiene mayor incremento en su riesgo, como se puede ver aquí, que es esta línea azul de puntitos. Luego de Colombia y Perú, que se dieron también, pero en menor proporción. Y eso es de mi parte, Licen. Muchas gracias.
Dicen. Muy bien, muy bien. Continúe, por favor, el siguiente. Ya, me olvidé prender el audio, disculpa. Buenos días, licenciado. Continuando con la exposición, me tocó los precios de los productos básicos de exportación. Los precios internacionales de las materias primas se incrementaron y la mayor parte de ellos se situaron incluso por encima de los niveles previos a la pandemia. Un claro ejemplo aquí tenemos en China, debido a su desempeño notable de la recuperación de su actividad económica. Vemos que de esta manera la reapertura de la industria en actividad manufacturera en Estados Unidos y en Europa y con algunos retrasos por el lado de la oferta, empujaron aún más los precios de estos bienes básicos que se situaron por encima de los niveles previos a la pandemia. Como podemos ver en el gráfico, iniciando en el año 2020, China estaba con un déficit, pero ya incrementando en mayo del 2020, fue mejorando su actividad económica, pero aún así en noviembre y diciembre tuvo un pequeño déficit de menor a un 5%, y ya se incrementó nuevamente en enero del 2021, llegando así a superar hasta el 20% de su actividad económica en exportación. Los precios internacionales de las materias primas continuaron con la recuperación observada a partir del segundo semestre de 2020, aunque en el mes de junio de 2021 se registró una ralentización de este comportamiento. Aquí podemos ver en el tema del precio del petróleo, si más no recuerdo, en el 2020, en el 8 de marzo, fue donde Arabia Saudita le inició una guerra de precios con Rusia, y esto fue lo que provocó una caída importante en el precio del petróleo, llegando a que el precio en Estados Unidos cayó a más de un 20%, si no me equivoco, a un 34%. Y luego el precio del crudo en sí bajó a un 26% y del petróleo de Brent en un 24%. Esta caída fue la caída más significativa, aparte de la caída de 2015, pero aún así se fue recuperando los niveles similares a los observados en 2018. No en sí, o sea, no está de tal modo recuperado, pero sí se fue incrementando gracias a la recuperación de la actividad económica en Estados Unidos y China, así como la intervención de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados para mantener restringida la oferta. El índice promedio de precios de los productos básicos de exportación de Bolivia se incrementó en el primer semestre de 2021 gracias a la mejora de sus componentes. Aquí tenemos un promedio mensual. Como podemos ver que del diciembre del 2020 hasta junio del 2021 tuvo un incremento del 24,2%, gracias a la recuperación de la cotización del gas natural, petróleo, soya, aceite, café, azúcar, estaño y plata. En conclusión a todo esto, estas exportaciones, podemos ver que fue afectada grandemente debido a la pandemia, ya que varios países tuvieron recorte, pero en sí se fue recuperando los datos que brindó la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. Eso sería todo. Gracias.
¿Puedo continuar, Luis? Sí, por favor, adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición y les voy a hablar sobre la balanza de pagos. Eh, Después de 6 años, la balanza de pagos presentó un superávit en la cuenta corriente de un 0,4%. Esto fue debido principalmente al crecimiento de las exportaciones y de las remesas familiares que se recibieron, y también gracias al resultado positivo del comercio de bienes. Las cuentas de servicio registró un menor déficit en la cuenta de viajes, ya que esto fue relacionado con la disminución del flujo de turistas al exterior. Con relación al ingreso del ingreso primario, su resultado reflejó mayores pagos de utilidades de las empresas de inversión directa. Y en la cuenta de ingreso secundario, el mayor nivel de remesas recibidas aportó favorablemente al superávit de la cuenta corriente. La balanza comercial. El superávit comercial de enero a junio del 2021 alcanzó los 1.163 millones. Esto fue debido a la recuperación de las exportaciones, tanto en valor como en volumen, y este resultado se mantuvo incluso descontando el comercio de los hidrocarburos. Las exportaciones. El valor exportado que se acumuló hasta junio del 2021 fue mayor en 54,4%. Esto fue debido al incremento en las exportaciones de minerales y productos no tradicionales. Las importaciones se incrementaron en 29,5%, y esto fue similar al periodo del 2020, pero hubo un aumento en el valor importado de bienes de consumo e intermedios. La mayor importación de bienes de consumo se relacionó tanto en aumento en volumen como una mejora en su valor unitario, mientras que la mejora de bienes intermedios fue debido al incremento en volumen, principalmente en los combustibles. Las remesas. El flujo de remesas acumulado en la primera mitad del año llegó a 688 millones, un monto aproximado a 50,6%. Esto fue debido a que se iniciaron las campañas de vacunación masiva en las economías emisoras de remesas, lo cual ayudó a la reactivación económica y a la reanudación de los envíos de dichas remesas. La deuda a mediano y largo plazo. Entre enero y mayo del 2021, los desembolsos alcanzaron 539 millones, así destacando los ingresos de los recursos de la Corporación Andina, el Banco Mundial y China. Y por su parte, también el servicio de la deuda alcanzó 338 millones. Como resultado, se obtuvo una transferencia neta positiva de 201 millones. A mayo del 2021, el saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó los 12.525 millones, representando esto el 30,9% del PIB. Y esto es por debajo de los umbrales de la carga de la deuda referencial de los organismos internacionales como el Banco Mundial. El ratio de la deuda pública externa en relación a las exportaciones de bienes y servicios alcanzó a 148%. Esto fue menor al umbral, que es de 180%. Y el indicador de liquidez que relaciona la deuda con respecto al valor de las exportaciones alcanzó un 9,9%. Esto está por debajo del umbral referencial, que es un 15%. Asimismo, esta deuda pública total respecto al PIB comparado con los otros países es una de las más bajas, como se puede ver en el gráfico. Eso sería todo, Licen. Gracias.
Listen, proyecto, ¿no? Mi diapositiva. Sí, por favor, ya es la última de la mañana. ¿Se puede ver, Listen? Bueno, buenos días, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el contexto político-social de la economía nacional. El clima político y social mejoró a lo largo del primer semestre del 2021 como consecuencia de la elección del gobierno nacional en octubre del año pasado, con un plan de gobierno claro y de alto impacto para mitigar los efectos de las crisis y del proceso electoral transparente llevado a cabo para la elección de los gobiernos subnacionales. Los conflictos sociales se sosegaron y se generó un escenario de certidumbre política para la población, condición necesaria para recobrar la senda del crecimiento sostenible. No obstante, durante el primer semestre del año, la pandemia del COVID-19 continuó afectando a la salud de la población. La segunda ola tuvo lugar entre los meses de diciembre de 2020 y marzo de 2021, mientras que la tercera ola inició en el mes de abril. Pese a la presencia de estos difíciles eventos, el gobierno nacional los enfrentó con mucha mayor solidez y realizó esfuerzos notables en materia de detección de casos y manejo de la pandemia. El esfuerzo más importante y que aporta una solución estructural corresponde al proceso masivo de vacunación. Como conclusión, en el primer semestre del año 2021 se caracterizó por un escenario de estabilidad y certidumbre económica para la población, por efectos de la pandemia y de la mala administración del gobierno pasado. Eso sería todo de mi parte, Licen. Gracias. Muy bien, Laura. Bueno, esta primera parte que hemos visto que han expuesto es una explicación de los entornos macroeconómicos de nuestro país y de nuestra región. Es muy importante conocer primero los entornos y luego ver las medidas que se puede tomar en base a lo que circunda nuestra economía local. Bien, bueno, eso sería entonces todo por hoy. Mañana, si gustan, los que han expuesto también están cordialmente invitados a escuchar. Como ven, no es largo, pero es muy importante que todos los informes económicos que el Banco Central emita los podamos analizar y compartir. ¿Ya? Entonces, cordialmente invitados los que han expuesto hoy. Mañana también. Mañana vamos con el segundo bloque. Bueno, hasta mañana a todos entonces. Hasta luego, Liz. Hasta mañana, Licen.